Conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes. Les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, como cada semana les agradezco el favor de su atención a este programa dedicado a conocer la vida y obra de los santos, mártires y doctores de nuestra Iglesia Católica. Y bueno, ¿qué tenemos preparado para este sábado? El día de hoy seguiremos los pasos de San Pedro y Pablo. En nuestra sección Mexicanos en los Altares hablaremos del venerable José Ramón Ibarra y González. Y bueno, hoy en la sección Un Paso Más hablaremos brevemente de San Aarón, hermano de Moisés. Y bueno, pues para este primer segmento haremos como cada semana el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. No sin antes, bueno, enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación, pidiendo, claro, también a estos santos que intercedan por nosotros ante Dios nuestro Señor. Comenzamos. Y bueno, comenzamos la semana con el 29 de junio, día en el que se celebró tanto a San Pedro Apóstol, patrón de la ciudad de Roma, como a San Pablo Apóstol, patrón de la ciudad de Roma. Que bueno, a ellos dedicamos el programa del día de hoy. El día 30 de junio se celebró a los santos protomártires de la Iglesia romana. Bueno, justo después de la memoria de los santos Pedro y Pablo se recuerdan a los primeros mártires de la Iglesia de Roma, falsamente acusados por Nerón de haber incendiado la ciudad el 19 de julio del año 64 y por lo tanto condenados a muerte después de muchas torturas. Esta persecución del emperador Nerón continuaría hasta el año 67. Cada 1 de julio se celebra a los santos Julio y Aarón, mártires de Bretaña. Bueno, se tiene entendido que Julio y Aarón fueron asesinados porque eran cristianos durante las persecuciones del emperador Diocleciano en el año 304. En Carlón, fortaleza romana ocupada por la Legión Segunda de Augusta, del año 75 al 431 en Bretaña, bueno, estos dos mártires hoy son especialmente venerados. También cada 1 de julio se celebra a San Aarón, hermano de Moisés, sumo sacerdote del Antiguo Testamento, primer sacerdote del judaísmo. Y bueno, Aarón está junto a su hermano Moisés desde la liberación de Egipto y de él hablaremos un poquito más adelante. Ahora sí, cada 2 de julio se celebra a los santos Proceso y Martiniano, mártires romanos. Ellos, bueno, venerados en el día de Dies Natalis, Proceso y Martiniano son los custodios de los apóstoles Pedro y Pablo durante su encarcelamiento en la prisión de Mamertino y convertidos por ellos. Es decir, o sea, Proceso y Martiniano fueron convertidos por Pedro y Pablo durante su estancia en la cárcel. Estos dos mártires están sepultados en el cementerio de Damasco, en la segunda milla de la Vía Aurelia, allá en Roma. Cada 3 de julio se celebra a Santo Tomás Apóstol. Bueno, él fue apóstol de Jesús que ha pasado la historia por no haber creído inmediatamente en la resurrección. La fe de Tomás es realmente firme y fuerte. De hecho, le tocó a él ir hasta China y también a la India para evangelizar. Fue en la India donde él falleció después de haber fundado la primera comunidad de cristianos. Cada 4 de julio se celebra a Santa Isabel de Portugal. Bueno, Isabel, siendo reina, siguió su camino hacia la santidad, cuidando de los pobres y poniendo paz entre las dinastías de Europa del año 1300. Tras la muerte de su marido Dionisio, peregrinó a Santiago de Compostela, donde ofreció su corona antes de encerrarse en el monasterio de las Clarisas de Coimbra.
También cada 4 de julio se celebra a San Ulderico, obispo de Augsburg. Él inició en la vida sacerdotal a raíz de su tío Adalberón, obispo de Augsburgo, tras cuya muerte, el entonces joven clérigo Ulderico se le ofreció a él que sucediera a su tío. En ese momento él se negó. Sin embargo, él dirigió el episcopado durante 50 años, desde el año 923, siendo conocido como un vigoroso defensor de su pueblo, del clero local y también de la ciudad. El mismo 4 de julio también se celebra al beato Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio es uno de los santos del compromiso social del Piamonte. Él murió de poliomielitis fulminante el día 4 de julio de 1925 a la edad de 24 años. San Juan Pablo II lo beatificó el 20 de mayo de 1990 por haber encarnado la caridad de Cristo en la vida cotidiana. De hecho, lo llamó el joven de las bienaventuranzas. A él, hay que recordar que su canonización estaba por llevarse a cabo por el fallecido Papa Francisco, pero que ahora ya se tiene prevista junto con la de Carlo Acutis para el 7 de septiembre del presente año. Cada 5 de julio se celebra a San Antonio María Zacarías, sacerdote fundador de los Barnabitas. Él, durante los 36 años de su vida hizo dar a la iglesia del año 1500 un paso hacia adelante. Antonio María Zacarías fundó los clérigos de San Pablo y las angélicas de San Pablo. Digamos, este fue el primer ejemplo de monjas fuera de la clausura. Así como también fundó el grupo de laicos casados entregados al Evangelio. Y con esto damos fin al repaso del santoral de esta semana. Vamos a ir a un primer corte. Lo invito a que continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de San Pedro y San Pablo. Regresamos. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Les recuerdo que puede estar en contacto con nosotros o con los conductores de cualquiera de los programas que usted prefiera de la estación Apostolicus a través de su WhatsApp. Es el 33 47 60 70 42. Lo invito a que se anime a escribirnos un mensajito. Si quiere felicitar a algún ser querido, por ejemplo, en el caso del programa de Siguiendo los Pasos de, que lleve por nombre el de algún santo en el repaso del santoral, o alguna petición, algo que nos quiera compartir relacionado con algún santo o alguna devoción a alguno de ellos, pues adelante, puede hacerlo a través de este número, el 33 47 60 42. 70 42, va de nuevo, 33 47 60 70 42, para que lo tenga a la mano. Apostolicus busca, conoce, ama. Y vamos a comenzar con la historia biográfica de ambos santos. Primero vamos a comenzar, con San Pedro. A ellos se les celebró tanto a San Pedro y a San Pablo el día 29 de junio. Y me gustaría justo comenzar con San Pedro y posteriormente hablar sobre San Pablo. Entonces, Pedro, su nombre era Simón, aunque más tarde Jesús lo llamó Pedro. Él nació en Betsaida, vivía en Cafarnaún y era pescador en el lago Tiberíades. Jesús lo invitó a seguirlo junto a su hermano Andrés, y con Santiago y Juan los hizo testigos de grandes hechos, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la agonía en el huerto de los olivos. Y en el camino al lado del Mesías, Pedro se mostró como un hombre sencillo, franco y a veces incluso impulsivo. A menudo hablaba y actuaba en nombre de los apóstoles. Él no dudaba en pedir explicaciones y aclaraciones a Jesús acerca de la predicación o de las parábolas, y lo interrogaba sobre diferentes temas. Pedro fue el primero en responder cuando Jesús se dirigió a los 12 y les hizo esta pregunta: ¿también ustedes quieren marcharse?
y cuando les hizo este cuestionamiento, bueno, tras hablar en la sinagoga de Cafarnaúm, suscitando pues desconcierto incluso entre algunos de los discípulos, muchos de los cuales en ese momento decidieron dejarlo, Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, bueno, esta frase inmortalizada seguramente la recordará porque pues es parte del coro de uno de los cantos quizá más conocidos que se acostumbran en la Santa Misa. Entonces yo creo que esta parte, cada que escuche usted nuevamente este canto, que le evoque este pasaje, ¿no?, en el que es cuando Pedro responde esto a Jesús, cuando él les pregunta si ellos también se van a marchar de su lado. Entonces, bueno, en Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a los suyos: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí, bueno, Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús afirma: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, bueno, este es el encargo que recibe Pedro: gobernar la iglesia. Entonces, los evangelios revelan que Jesús escogió a este pescador que no tenía alguna otra instrucción para gobernar su iglesia. Y bueno, pues si se trata de ver como era Pedro, bueno, pues era un hombre que a veces no veía la voluntad de Dios, era un poquito instintivo. Protestó cuando Jesús reveló su cercana pasión, quiso evitar el momento del lavatorio de los pies en la última cena, no aceptaba este gesto tan humilde del maestro, incluso no lo entendió como lo que estaba haciendo Jesús en ese momento, y además sabemos que lo negó 3 veces cuando Jesús fue arrestado. Pero no obstante todos estos errores, los apóstoles reconocieron la misión que le confió Jesús a Pedro, de modo que él, bueno, pues estuvo al frente de ellos y tomó diversas iniciativas. Por ejemplo, en la mañana de la Pascua, al ser informado por María Magdalena de la desaparición del cuerpo del maestro, corrió a verificar lo sucedido junto a otro discípulo, quien a pesar de haber llegado primero, esperó a Pedro y le cedió el paso para que él entrara antes que él. Entonces esto da cuenta de la obediencia y de la autoridad que ya comenzaba a tener Pedro, ¿no? Después también de la resurrección de Jesús, los apóstoles se reunían en el cenáculo donde a veces se presentaba Jesús. Posteriormente, cada uno de ellos comenzó a regresar a su vida cotidiana. Pedro retomó su barca y sus redes, y justo después de una noche en que estaba pescando, Jesús se le aparece de nuevo, le pide que apaciente sus corderos y le predice con qué muerte glorificará a Dios. Entonces, después de la ascensión del Señor, Pedro es el que, es el punto de referencia de los apóstoles y de los primeros seguidores de Cristo. Él comenzó a hablar en público, a predicar y a hacer curaciones. El Sinedrio, o también llamado Sanedrín, lo arresta y lo libera en varias ocasiones, y esto hizo que Pedro tomara conciencia de la autoridad con la que hablaba y del entusiasmo de la gente a su alrededor. Y bueno, pues el número de los primeros cristianos fue aumentando poco a poco gracias a estas actividades que entonces ya comenzó a hacer de lleno Pedro. Ahora la pregunta, ¿fue San Pedro el primer papa? Bueno, Cristo mismo nombró a San Pedro como el jefe de los apóstoles. Desde entonces, bueno, ha habido una transición ininterrumpida de una autoridad espiritual a los sucesores de Pedro en Roma, que bueno, ellos a su vez dirigen a los obispos, que también son sucesores de los demás apóstoles, y por tanto a todo el pueblo de Dios. Entonces, pues a esto denominado sucesión apostólica, pues claro que es la garantía de la unidad de la Iglesia Católica de todo lugar y todo tiempo con Cristo y los apóstoles. Así que sí, fue el primer papa. Además, San Pedro es el patrono de los pescadores, de los fabricantes de redes y los constructores de barcos. Y bueno, junto a San Pablo, de quien en un momento más vamos a comenzar a hablar, es el santo patrono de Roma. Entonces, ahora sí, vamos a conocer la historia de San Pablo. Él, bueno, un judío de Tarso, actual territorio de Turquía. Saulo, ciudadano romano,
culto, instruido en la escuela judía de Jerusalén, tenía una buena formación greco-helenista y además, hablaba griego y latín. Fue hijo de un tejedor de tendales, había aprendido muy bien el arte manufacturero de su padre y, como muchos judíos de esa época, tenía un segundo nombre greco-latino, que era Pablo, elegido por una simple asonancia con su propio nombre. A él se le describe como un hombre impetuoso, valeroso y audaz que tenía buena capacidad dialéctica. Su persona emerge de los Hechos de los Apóstoles y de las 13 cartas. Él no conocía a Jesús y, sin embargo, fue de los primeros en perseguir a los cristianos considerados como una secta peligrosa por derrotar. En las Escrituras es mencionado por primera vez en la narración de la lapidación de Esteban, San Esteban, primer mártir cristiano en Jerusalén. Pablo era orgulloso sostenedor de la tradición judía. Saulo, en aquel entonces, trataba de destruir la iglesia, entraba en las casas, tomaba hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Los discípulos de Jesús le temían y, para huir de la persecución, algunos se dispersaron en varias ciudades, entre las cuales se encontraba Damasco. Saulo en algún punto se hizo autorizar por el sumo sacerdote a llevar a juicio a todos los fugitivos a Jerusalén. Y mientras él iba caminando, en alguna ocasión, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso y con un enorme resplandor. Cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? La voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Entonces, él fue acompañado a Damasco, donde por 3 días, afectado por lo que había sucedido, incluso dejó de tomar alimentos, de tomar agua, de cualquier bebida, incluso ya no podía ver. Entonces, al tercer día se presenta a él un tal Ananías, al cual Dios, durante una visión, pues le había pedido buscar a Saulo e imponerle las manos para que recuperara la vista. Entonces decía: él es el instrumento que he escogido para que lleve mi nombre ante las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Que esta fue la revelación que le hizo Jesús a Ananías. Entonces Pablo se hizo bautizar, conoció la pequeña comunidad cristiana del lugar donde estaba, se presentó en la sinagoga, dio testimonio de todo lo que le había sucedido y a partir de este momento comenzó su apostolado. Que esta palabra de apostolado a lo mejor le sonará a usted porque se refiere a alguna misión o actividad de los apóstoles que son enviados para predicar el evangelio y difundir la fe cristiana, pero que también puede referirse a cualquier otra obra o actividad que tienda a propagar el reino de Cristo, su palabra. Por ejemplo, en su parroquia, las catequistas, quienes atienden Cáritas, por ejemplo, en cada una de las parroquias, quienes están en liturgia, los ministros extraordinarios de la comunión, pues que llevan el cuerpo de Cristo a los enfermos, etcétera. Incluso también quienes participamos aquí como conductores, porque al final estamos dedicando parte de nuestro tiempo a preparar estos programas, los contenidos para usted con mucho cariño, pero que al final es una labor sin retribución económica que se hace de verdad con mucho cariño, esperando poder llevar a cada uno de los radioescuchas por la palabra de Dios y pues lograr, ¿no? O pensando en que haya algún cambio en su vida, para bien obviamente, y que quizá muchos de nosotros, así como a Pablo, pues a partir de la conversión estamos buscando dar nuestro testimonio. Entonces, esto se lo explico porque es como se entendería actualmente un apostolado. Entonces, alguna actividad dedicada a esto justamente. Entonces, pues así, Pablo comenzó su apostolado a partir de ese primer testimonio que comenzó a dar de lo que le había sucedido camino a Damasco. Entonces Pablo pues se entretuvo con los discípulos que se encontraban en Damasco, inició a predicar con entusiasmo y enseguida llegó a Jerusalén. Ahí conoce a Pedro y a los otros apóstoles que después de una diferencia inicial pues lo acogen y le hablan ampliamente de Jesús. Y Pablo se dedica a escucharlos y a aprender las enseñanzas dejadas por el maestro y fortalece poco a poco su fe. Él prosiguió en la predicación, pero en algún momento
tuvo que llegar el instante en el que ya iba a confrontarse con la hostilidad de tantos judíos y también por la perplejidad de diversos cristianos. Entonces él deja Jerusalén y regresa a Tarso, donde retoma el oficio de tejedor de tendales, pero continúa dedicándose también a la evangelización. Algunos años después, Pablo junto a Bernabé, entre los primeros judíos convertidos, llegan a Antioquía e instauran estrechas relaciones con la comunidad cristiana. A partir de entonces Pablo pues ya era un incansable misionero, la verdad, y después de una breve estadía en Jerusalén, desde Antioquía Pablo había proseguido su misión entre judíos y sobre todo entre los paganos, que se les denominaba gentiles en su momento, pensando en otras metas, ¿no? Además, él hizo 3 grandes viajes apostólicos. En el primero, llegó a Chipre y a diversas ciudades de Galacia, donde fundó varias comunidades cristianas, luego regresó nuevamente a Antioquía y luego otra vez a Jerusalén para discutir con los apóstoles si los convertidos del paganismo debían respetar o no los preceptos de la tradición judía. Hizo un segundo viaje en el que se dirigió al sur de Galacia, luego a Macedonia y a Grecia, donde, se detiene en Corinto por más de un año y luego visita otras ciudades, entre las cuales estaban Éfeso y Jerusalén, y dirigiéndose nuevamente a Antioquía. Después, en el tercer viaje, se queda 3 años en Éfeso, luego llega a Macedonia, a Corinto y otras localidades, visita la comunidad que lo había acogido precedentemente y finalmente regresa a Jerusalén. Ya por motivo de las tensiones desarrolladas entre las comunidades que había fundado y los judeocristianos acerca de la observancia de algunas normas, pues es que se confronta con Santiago. Pablo fue acusado por los judíos de haber predicado contra la ley y de haber introducido en el templo un pagano convertido, por lo que es arrestado, pero bajo proceso. Entonces, Pablo tenía calidad de ciudadano romano, entonces se apela al emperador esta sentencia y luego es transferido a Roma. Luego llega a estar en la cárcel en Cesarea y luego en diversas etapas en otras ciudades. Estuvo varios periodos en diferentes cárceles. Luego al final es liberado por falta de pruebas y prosigue con su misión de evangelizar, pero es arrestado una vez más bajo el emperador Nerón, quien lo condena a muerte por un tribunal romano y es decapitado en la vía Ostiense, mientras Pedro es crucificado en la colina Vaticana. De hecho, existe un dato curioso sobre la decapitación de San Pablo, ya que como él era ciudadano romano, pues él no procedía el castigo de la crucifixión, y es por eso que se elige el decapitarlo, como les explicaba. Entonces, cuando ocurre la muerte de Pablo, esto a lo mejor no suena tan, no es una narración agradable, pero pues al final ocurrió y se tiene que platicar, como le digo cada que platicamos estas cosas. Entonces, cuando él es decapitado, cuenta la tradición que su cabeza, al caer al suelo, rebotó en 3 ocasiones. Y según esta tradición, en esos 3 puntos surgieron milagrosamente 3 fuentes. Una de agua caliente, la segunda de agua tibia y la tercera de agua fría. Entonces, actualmente, en la avenida en que bordea la abadía trapense, donde están estas 3 fuentes, o estos 3 manantiales, en su momento se construyeron algo así como un camino, para un recorrido, el que se siguió según la tradición por este santo antes de su ejecución. Entonces hay todo un camino ahí que llega hasta estas fuentes y hay una inscripción de mármol en la fachada de la iglesia que se construyó en el siglo V, donde se indica el martirio de San Pablo. Entonces, a San Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, ya le adelantaba, que además los gentiles significa las naciones, que para los judíos significaba el pueblo no judío y que para la iglesia significa los no judíos no creyentes en Cristo, es decir, la mayor parte de la humanidad de todas las generaciones. San Pablo además es uno de los muchos santos patronos de los misioneros, de los evangelistas, escritores y trabajadores públicos. Ahora bien, ya escuchamos ambas, tanto la historia de San Pablo como la de San Pedro. ¿Por qué se les celebra juntos? Cuando Pedro comenzó a viajar de ciudad en ciudad anunciando la buena nueva, regresaba a menudo a Jerusalén y es allí donde en algún punto de la historia les platicaba que conoce
a Pablo se presenta ante él y ante los otros apóstoles y les da testimonio de su conversión. A partir de entonces, Pedro y Pablo pues viajaron por caminos distintos, como ya pudimos escucharlo, pero cuando se encontraban era en Jerusalén. En muchas ocasiones ocurrió que se confrontaban entre ellos, pero Pablo aceptaba las observaciones y consideraciones que le hacía Pedro y pues bueno, las discusiones tornaban sobre cómo orientar la iglesia naciente. Entonces, bueno, por último, pues los dos apóstoles llegaron a Roma, ¿no? Pedro pues había reforzado la comunidad cristiana de Roma, de la que él ahora era el guía. Durante la persecución de Nerón, bueno, pues como les decía, fue hecho prisionero, crucificado cabeza abajo, porque él mismo lo solicitó porque no se sentía digno de morir del mismo modo que Jesucristo. Pablo, pues como les acabo de mencionar, fue condenado a muerte por este tribunal romano y fue decapitado. Según la tradición, el martirio de ambos ocurrió el mismo día, el 29 de junio del año 67. Ahora, ya hemos dicho que a los santos se les celebra el día en que mueren, porque pues mueren a esta vida, pero nacen a la vida eterna, ¿no? Entonces, Pedro pues murió en el circo de Nerón y fue enterrado en la colina del Vaticano. Pablo en la Vía Ostiense, y bueno, pues sobre las tumbas de ambos surgieron las basílicas de San Pedro y San Pablo extramuros respectivamente. Además, también hay algo más profundo en su celebración que el hecho de haber fallecido el mismo día. Para comenzar, bueno, si usted recuerda, el domingo pasado, en la misa se mencionó esta fiesta litúrgica como una solemnidad. Es decir, bueno, pues ya esta fiesta litúrgica adquiere un grado, digamos, pues sí, un grado un poquito más alto, porque conmemora, o una solemnidad siempre es la celebración litúrgica más importante, porque conmemora o un misterio o algún santo de gran relevancia, y en este caso pues no nada más es uno, son a dos. Además, se celebra esta solemnidad porque, bueno, San Pedro, por un lado, uno de los 12 y el primero de los apóstoles, roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Y San Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, y apóstol de los gentiles, conocido. Entonces, juntos son honrados como fundadores de la iglesia de Roma, habiendo sido martirizados por separado pero el mismo día durante el reinado del emperador Nerón. Entonces, pues la iglesia, como mencionaba el entonces Papa Benedicto XVI, la tradición cristiana siempre ha considerado a San Pedro y a San Pablo como inseparables. En efecto, juntos representan todo el Evangelio de Cristo. Entonces, pues es por eso el por qué es esta solemnidad, ahora ya sabemos. Y pues bueno, ¿cuál sería la invitación, no? Pues a abrazar todo lo que ellos creyeron, toda la vida, todo el sacrificio, todo lo que representan, su trabajo, su sufrimiento, su predicación y sobre todo la confesión de fe, su testimonio que dieron sobre Jesucristo. Y pues bueno, a que cada uno de nosotros hagamos lo que corresponda en nuestra vida diaria y desde la vocación en la que estamos. Entonces, bueno, con esto vamos a ir a un breve corte. Lo invito a que continúe con nosotros en Siguiendo los Pasos de Regresamos. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Años de La Corte Contigo. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Gracias por seguir en sintonía de Apostolicus, Busca, Conoce, Ama. Y vamos a pasar en este tercer segmento a la sección Mexicanos en los altares, que como usted recordará, bueno, es exclusivamente para santos, beatos, también venerables y siervos de Dios, que ya lo hemos visto de aquí de México. Y bueno, en esta ocasión toca el turno de pasar a esta sección en la que hablaremos sobre el venerable José Ramón Ibarra y González. Que bueno, Monseñor José Ramón Ibarra y González es considerado una figura histórica de la Iglesia Católica en México, que actualmente se encuentra pues en proceso de canonización. En este momento, pues este proceso va en el nombramiento que recibió como venerable. Él nació en Olinalá, Guerrero,
en el año 1853 y desde muy pequeño sintió el deseo de consagrar su vida a Dios. En ese lugar nació el día 22 de octubre. Era hijo del hacendado Miguel Ibarra y de María del Refugio González. José Ramón fue hijo único, pero tenía varias hermanas fruto del primer matrimonio de su padre, con las que entabló lazos entrañables. Padre y madre, tenían parientes tanto al norte de Guerrero como al sur de Puebla. Miguel Ibarra, su papá, fue dueño de la hacienda azucarera de San José Buenavista, ubicada en el distrito de Guamuxtitlán, y era conocido como un hombre íntegro. También tenía fama de ser muy honrado, trabajador y bastante religioso, fervoroso. Entonces, su mamá, María del Refugio, esposa de Miguel Ibarra, era piadosa, sacrificada y paciente, así es descrita ella, y además, ella sufrió graves enfermedades que supo sobrellevar para dedicarse en cuerpo y alma a la formación de su hijo José. Los deseos de una mejor educación para José Ramón, además, del entorno político y social que se vivió durante la Guerra de los 3 años, hicieron que, la familia Ibarra y González se mudara a Izúcar de Matamoros. De ahí, luego a la capital poblana. Después se fueron a Acatlán para más tarde regresar y establecerse de manera definitiva ya en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Él, fue criado en un entorno profundamente religioso, ingresó al seminario palafoxiano, donde se distinguió por su brillantez académica y ejemplar comportamiento, también por ser considerado como un ejemplo de respeto, de obediencia, de caridad y de sencillez. Él estudió en instituciones de prestigio como el Colegio Franco-Mexicano y el Pontificio Colegio Pío Latino-Americano en Roma, obteniendo doctorados tanto en teología como en derecho canónico y civil. En el año 1880 fue ordenado sacerdote en la Basílica de San Juan de Letrán, consolidando así su trayectoria eclesiástica. Como obispo de Chilapa en el año 1890, impulsó obras sociales y educativas, entre ellas, la creación de los misioneros guadalupanos para evangelizar comunidades indígenas. Y a pesar de que su salud ya empezaba a quebrantarse, era más el amor que tenían los indígenas y Monseñor en ese momento realizó visitas pastorales a todas las parroquias rurales de la arquidiócesis, incluyendo las de la parte norte y las tierras cálidas del sur. 12 años después regresó a Puebla como último obispo de la diócesis y primer arzobispo tras su elevación al rango de arquidiócesis de este espacio por el Papa Pío X. Durante su mandato en Puebla, Ibarra estableció la Universidad Católica Angelopolitana, donde promovió colegios católicos y fundó el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús para enfermos que no tenían recursos económicos. Además, también apoyó activamente a comunidades rurales e indígenas, dejando un legado significativo en la educación y la asistencia social. Ramón Ibarra y González fue un destacado líder eclesiástico que dejó un legado educativo y social, como le mencionaba. Ahora, entrando como un poquito más en detalle en el tema de que él fue el último obispo de Puebla y primer arzobispo de Puebla. Esto es porque, en la Iglesia Católica tanto obispos como arzobispos son líderes religiosos, pero el arzobispo generalmente tiene una responsabilidad, digamos, más amplia, ya que preside una arquidiócesis, que a menudo es la sede de una provincia eclesiástica. En el caso, de los obispos, por otro lado, dirigen una diócesis, que es una circunscripción eclesiástica más pequeña. Entonces, como le mencionaba hace un momento, fue elevada esta diócesis al rango de arquidiócesis por el Papa Pío X, entonces, cuando él estaba al frente. Entonces, es por eso que él permaneció como último obispo y primer arzobispo de Puebla. Usted recordará que hace algunas semanas hablamos justamente de Juan de Palafox y Mendoza, que me dirá, no, que es para puros mexicanos esta sección. Sí, pero en este caso hice una excepción justamente por todo lo que conllevaba en el caso de Juan Palafox y Mendoza, porque él no nació propiamente en México, la mayor parte de su ministerio sacerdotal ocurrió aquí y dejó un gran legado, justamente donde estuvo Ramón Ibarra,
el venerable José Ramón Ibarra, fue en uno de estos colegios palafoxianos, o en el seminario palafoxiano, donde, pues, legado justamente de Juan de Palafox y Mendoza. Entonces, es por eso que quería hacer como esta aclaración y esta explicación, porque, bueno, en su momento se mencionó justamente que Juan de Palafox fue el primer obispo, pero ya vimos que, pues, en su momento a él le tocó que era una diócesis, y para cuando estaba el venerable Ramón Ibarra ya era pasó de rango a arquidiócesis. Por eso uno fue el primer obispo y, pues, el segundo fue el último obispo y primer arzobispo de Puebla. Entonces, bueno, finalmente comentarle que la devoción que tenía hacia el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Guadalupe fueron también unos puntos muy marcados en la vida del venerable Ramón Ibarra, y que, bueno, es por esto que también se le conocieron diferentes virtudes heroicas, y pues cuando fue declarado como venerable fue en el año 1990 por el entonces Papa Juan Pablo II. Entonces, bueno, con esta información vamos a ir a un breve corte, pero previo a eso, pues, dejar en el aire la pregunta, ¿no? Reflexionar acerca de la vida de este venerable. ¿Por qué? Porque, pues, vemos que generalmente los aprendizajes que nos dejan ellos son sobre la caridad y la dedicación, y en este caso vemos que el venerable Ramón Ibarra, justo este legado educativo y social, también implica lo que no solamente algo para personas en, digámoslo así, en corto o cuando sucede, sino que eso va dejando como un aprendizaje o algo que se puede ir multiplicando y extendiendo hacia la sociedad. Entonces, la invitación, lo que quiero dejarle para reflexionar durante el corte es esto, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros desde nuestra vocación o desde donde nosotros estamos para provocar esto, ¿no? Dejar un legado que no sea solamente a corto plazo, ¿no? Pensar en cómo podría impactar más adelante y cómo pudiera alcanzar a otras personas que están no solo a mi alrededor, sino que luego esas personas se contagien de eso y tenga un efecto que se vaya multiplicando a los demás. Entonces, creo que eso sería importante, ¿no? Cuando pensamos en hacer algo bueno, en una buena acción, sí, bueno, hacerlo a corto plazo, pero también pensar cómo podría impactar yo o algo que pudiera hacer yo para hacia los demás. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. 2025. Gobierno de México. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, amable radioescucha, en su estación Apostolicus. Busca, conoce, ama. Le recordamos que puede encontrar información interesante sobre la programación, los diferentes contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Que, bueno, ya lo escuchó antes de regresar. Tenemos Facebook, que es Apostolicus. También puede entrar a Instagram como Apostolicus-MEX. También estamos, o se tiene una cuenta de X o Twitter, Apostolicus MX. Igualmente como Apostolicus MX en el canal de YouTube y también en TikTok para que nos busque como @Apostolicus. Entonces, pues bueno, ahí están las redes sociales para que se conecten, nos sigan todas ellas y tengan la información de primera mano. Entonces, bueno, como ya le había adelantado, este segmento lo vamos a dedicar para la sección Un Paso Más. Ya seguimos los pasos de San Pablo, de San Pedro. También hablamos en Mexicanos en los Altares sobre el venerable Ramón Ibarra y González. Y ahora pues vamos a dar un último paso para seguir a San Aarón, a quien se celebra cada 1 de julio. Bueno, su nombre proviene del hebreo y significa iluminado. Según el primer libro de las crónicas, Aarón o Aarón era bisnieto de Leví y segundo hijo de Amrán y Jocabed. La primogénita era María o Miriam y Moisés era el más joven, era el más pequeño de los hijos.
Aarón, bueno, acompañó a su hermano Moisés en el difícil desierto camino hacia la tierra prometida. También, bueno, fue su apoyo en los momentos cruciales, como por ejemplo en el monte Horeb o Sinaí, en el que Dios entregó al pueblo las tablas de la ley. Vino al mundo, digamos, en los tiempos remotos en los cuales el pueblo egipcio dominaba completamente Israel. Y bueno, al contrario que su hermano Moisés, que hablaba mal y tartamudeaba, Aarón poseía el don de la elocuencia. De hecho, en muchas ocasiones tuvo que hablar en nombre de su hermano Moisés al faraón egipcio. Y bueno, pues la idea central que se perseguía o que ellos perseguían era justamente convencerle para que dejara en libertad al pueblo israelita. Por el libro del Éxodo sabemos que Moisés tenía 80 años y que Aarón tenía 83 cuando hablaron con el faraón. Entonces, bueno, ahí vemos que había una diferencia de solo 3 años que pues pudiéramos pensar que no era realmente tanto. Pero bueno, a pesar de que Aarón tenía facilidad de palabra, no consiguió que el mandatario supremo de Egipto los dejara marcharse. Entonces, vistas todas las dificultades y pensando el modo de solucionarlas, los dos hermanos pues retaron al faraón. Si no los dejaba libres, entonces sobrevendría sobre todo Egipto una serie de plagas que los llevaría a la ruina y a la muerte. Entonces, cuando el faraón vio que se iban cumpliendo las predicciones venidas del cielo, Moisés y su hermano partieron hacia la tierra prometida en una huida no exenta pues de muchos obstáculos, ¿no? Entonces toda esta peregrinación por el desierto pues estuvo plagada de aventuras y de desdichas a causa pues de la infidelidad de los judíos en esta pues gran marcha, ¿no? Porque no creían lo que decían Moisés y su hermano. De hecho, Aarón pues pudiera ser, según se narra, el abuelo que supo dar poco a poco a la alianza sus propios ritos religiosos. Él hizo las veces de caudillo de su pueblo cuando Moisés subió al monte a orar y a recibir las tablas de la ley, pero bueno, tuvo momentos, digamos, de fragilidad en los que el pueblo comenzó a apostatar, es decir, abandonar o ir renegando poco a poco de la religión. Incluso más grave aún fue el culto de la idolatría o el culto a los dioses falsos, y que bueno, conocemos también la parte en la que adoraron a un becerro de oro, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues Dios en su misericordia perdonó a todos. Aarón fue nombrado sumo sacerdote para ofrecer justamente sacrificios a Dios por los pecados del pueblo, y él fue el primer sumo pontífice del pueblo hebreo. Y a él, bueno, le sucedió en el cargo su hijo Eleazar. Aarón también sostuvo los brazos de su hermano cuando Moisés oraba para que el pueblo no pereciera bajo la espada de los amalecitas. Que bueno, los amalecitas eran un antiguo pueblo nómada de origen árabe, descendientes de Amalek, de los que, bueno, se hace mención por primera vez en la Biblia en tiempos de Abraham, específicamente en el Antiguo Testamento. Entonces ellos eran enemigos de los israelitas y se les describe como habitantes del desierto de Negev y áreas circundantes. Entonces, pues ellos eran quienes estaban en contra de todo el pueblo de Moisés, y pues bueno, ellos los enfrentaron, pero sobre todo oraron para que pues no caeciera pues este pueblo en manos de los amalecitas. Entonces Aarón murió en el monte Hor, a la vista pues muy cerca de la tierra prometida, pero no entró según la tradición en castigo de su desconfianza en Cades, cuando Moisés partió o hirió la roca con una vara para hacer brotar agua en abundancia. Entonces, como les decía, pues a su muerte, quien lo sucede en el sacerdocio pues fue su hijo Eleazar. Ahora, ¿qué podemos, concluir o qué pudiéramos reflexionar acerca de la vida de todos estos santos, ¿no? Comenzando, bueno, pues por quien acabamos de mencionar, a San Aarón, que digamos, a lo mejor hay muchos que pudiéramos decir, bueno, yo no me sabía la historia de San Aarón, solo he escuchado sobre Moisés. La mayoría de las historias, o cuando los escuchamos, van alrededor de Moisés, pero también podemos ver que su hermano jugó un papel muy importante. El hecho de que uno tuviera un talento y el otro uno distinto, y al final ambos los utilizaran para complementar y llevar a cabo la misión que se tenía, nos habla de cómo lo pudiéramos nosotros trasladar a nuestra vida, ¿no? Cada uno de nosotros en lo particular. Por ejemplo, quienes tenemos pues la dicha de tener hermanos,
sabemos que en algún momento hay esa complicidad que no existe a lo mejor con un mejor amigo. Podemos tener amigos y podemos llevarnos muy bien con ellos y tenerles la confianza, pero siempre el lazo que los une, pues no solo de sangre, sino del convivir cotidianamente con un hermano, pues eso lleva pues esa relación mucho más allá. Y entonces podemos también nosotros ver o en muchas ocasiones admirar incluso las cualidades que tienen los hermanos, ya sean mayores o sean menores, y que todo eso nos complementa. Entonces aquí vemos perfectamente ese ejemplo en estos dos hermanos, en San Aarón y también en Moisés, y que bueno, pues es lo que los invitaba, ¿no? A ver en nuestras propias familias esos talentos, no solamente en los hermanos, también puede haber algunos otros parentescos en los que haya una unión bastante fuerte, en la que distinguimos que yo sé cuáles son mis cualidades, cuáles son los dones que Dios me dio, y también reconozco en los demás los que tienen y cómo nos podemos complementar. Entonces eso es algo que también pudiera hacerse la invitación a usted, Radio Escucha, para ver en nuestras propias familias en quién encontramos ese complemento para ser más fuerte y para poder llevar a cabo con obras la palabra de Dios y ser ejemplo para otros, ¿no? El de la unión de la familia, sobre todo actualmente, que lo que se busca es cómo destruir a toda costa la familia, ¿no? Entonces es muy importante eso, y el tomar este ejemplo de estos hermanos pudiera ser bastante esperanzador, ¿no? Entonces esa sería la invitación. Y bueno, pues ya vimos también la constancia y el hecho de la conversión. A veces pudiéramos pensar, bueno, ¿hacia dónde va mi vida? ¿Cuál es el sentido que tiene ella? Pues vemos en los diferentes ejemplos. El día de hoy pudimos ver variados, por ejemplo, en San Pedro y San Pablo, personas completamente opuestas, muy diferentes, pero que al final también complementaron y que lograron, y que son los dos pilares en los que se construyó la Iglesia Católica. Entonces, todo esto es quizá el día de hoy nos podríamos ir con esa sola palabra, ¿no? El complementarse, tanto en un ejemplo en donde hay un lazo consanguíneo y en el otro en el que la misión que Dios les asignó es la que los llevó a estar juntos o en algún punto. Entonces, pues eso pudiéramos trasladarlo a nuestra vida diaria. Entonces, esa sería la reflexión final de esta emisión de Siguiendo los Pasos de, la invitación que le hago, y también pues a que nos escuche nuevamente, agradeciéndole el día de hoy por habernos acompañado, recordándole pues que bueno, puede estar en contacto con nosotros a través del Facebook, donde bueno, generalmente es los avisos del contenido del programa, también alguna, no sé, republicación de información sobre algún santo del día que esté transcurriendo. También en YouTube, bueno, esta semana no alcanzamos a subir contenido, pero ya hay varios episodios completos que puede usted escuchar, igualmente en Spotify, en la aplicación o plataforma que le parezca más cómoda. Ahí nos va a encontrar como Siguiendo los Pasos de, con 3 puntos suspensivos. También le recuerdo nuestro correo electrónico, siguiendolospasosde @gmail.com. Bueno, agradecer como cada semana el apoyo en los controles al señor Francisco Manso, esperándolo a usted nuevamente la próxima semana en punto de las 2 de la tarde, una servidora, Marisol Infante, y pues bueno, invitándolo también a que siga en sintonía de Apostolicus 1370. Lo voy a dejar bien acompañado con mis compañeros, valga la redundancia, del cuidado de la creación, que va a estar como siempre muy muy interesante. Hasta pronto.